Hola, buenas tardes. Vamos a presentar nuestro proyecto de controlador, inversor, integrador y derivador. Los integrantes del equipo somos Diego Torres Luna, Guillermina Londra Vargas Ortiz, Arturo Alfredo Sánchez Galindo, Arely Guadalupe Benito Ventura y un servidor, Ángel de Jesús Medina López. Bueno, El objetivo principal de este proyecto es explorar y comprender cómo los amplificadores operacionales pueden ser utilizados en conjunto para realizar funciones en una señal de entrada. Para ello se requiere de implementar y analizar derivadas e integrales usando amplificadores operacionales y diseñar un sumador para combinar señales de referencia de retroalimentación. En el campo de la electrónica, los amplificadores operacionales son componentes esenciales que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Estos dispositivos versátiles permiten realizar una variedad de operaciones matemáticas y de señalización, lo que los convierte en pilares fundamentales en el diseño de circuitos. El presente proyecto se centra en el diseño y la implementación de un circuito que emplea amplificadores operacionales para realizar diversas operaciones en una señal de entrada proveniente de un generador de ondas. El circuito consta de varias etapas, cada una de las cuales realiza una función específica en la transformación de la señal de entrada. Estas etapas incluyen un amplificador inversor, un amplificador integrador, un amplificador derivador y un amplificador sumador. Para la revisión de literatura y selección de componentes se realizó de la teoría detrás de los amplificadores operacionales y sus aplicaciones. Se seleccionó los amplificadores operacionales y otros componentes necesarios para el circuito, teniendo en cuenta las especificaciones requeridas. Para el diseño del circuito se tuvo que definir las especificaciones del circuito, incluyendo las características de la señal de entrada deseada y las operaciones a realizar. Diseñar cada etapa del circuito, incluyendo el amplificador inversor, el amplificador integral, el amplificador derivador y el amplificador sumador, con base en las especificaciones distintas. Seleccionar los valores de resistencia y capacitores necesarios para cada etapa del circuito. En la simulación del circuito se utilizaron herramientas de simulación de circuitos, como Proteus, para simular el comportamiento del circuito diseñado, y se verificó que cada etapa del circuito funcione correctamente y cumpla con las especificaciones establecidas. En pruebas y ajustes se realizaron del circuito para verificar su funcionamiento. Se utilizó un generador de ondas para proporcionar señales de prueba al circuito y observar la salida en un osciloscopio. Se realizaron ajustes en los valores de los componentes según sea necesario para lograr el comportamiento deseado del circuito. En análisis de resultados se registraron y analizaron los resultados obtenidos durante las pruebas del circuito y se compararon las formas de onda de entrada y salida en el osciloscopio para evaluar la efectividad de cada etapa del circuito. El derivador. La señal de salida que obtenemos de esta configuración es la derivada con respecto al tiempo de la señal de entrada. El principio de su funcionamiento de este amplificador se basa en la función matemática de la derivada. Por ejemplo, si introducimos una señal senoidal a la entrada del amplificador, este procesa una señal y entrega con la salida una señal cosenoidal con una magnitud positiva. Si ingresamos en la entrada una señal triangular, en la salida obtenemos una señal cuadrada, ya que es la derivada de dicha señal triangular, y podemos observar el diagrama general de la conexión del amplificador con la función derivador. La fórmula de salida del amplificador derivador es el voltaje de salida con respecto al tiempo igual a
menos RC por la división de la derivada del voltaje inicial con respecto al tiempo sobre la derivada del tiempo menos la resistencia final sobre la resistencia 1 por el voltaje final con respecto al tiempo, donde BI es la señal de entrada y VHF es la señal de ruido que supere 100 veces la frecuencia de la señal de entrada. El valor de resistencia final y R1 puede variar, ya que este valor depende de la señal en la que estamos trabajando, si es una señal triangular, cuadrada o senoidal. Si tenemos una señal senoidal, se calcula de la siguiente forma: la resistencia final es igual a la resistencia más A sobre 2pi Fc. Y la resistencia 1 es igual a la resistencia final sobre 12,7 amperes. Si tenemos una señal cuadrada, la resistencia final es igual a la resistencia más lo que resulta de A sobre 8 Fc, y R1 es igual a la resistencia final sobre 10 amperes. Y en el caso de una señal triangular, la resistencia final es igual a la resistencia más el resultante de A sobre 4 Fc, y la resistencia 1 es igual a la resistencia final sobre 20 amperes. El objetivo de la resistencia que está en serie con el capacitor es limitar la ganancia de cualquier señal de ruido que tengan nuestras altas frecuencias, y el valor de la capacitancia puede ser libre. Bueno, los amplificadores son técnicamente un amplificador electrónico, el cual activa su funcionamiento con corriente continua. Contiene una conexión de salida y dos conexiones de entrada, además de la alimentación positiva y la alimentación negativa. Los amplificadores operacionales se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, como amplificación de señales, filtrados, sumadores, restadores, integradores, diferenciadores y muchos otros circuitos. Podemos ver aquí una gráfica de un amplificador operacional. Bueno, ya vimos el amplificador derivador y ahora vamos a ver el amplificador integrador. Eh, este es otro componente de un circuito analógico con aplicaciones matemáticas en sistemas de control, que además de permitir la solución de ecuaciones diferenciales, son una herramienta útil en sistemas constituidos por sensores, generadores de señales y filtrado. Y pues también tenemos aquí un diagrama general de conexión del amplificador integral, donde también vemos que está el amplificador y tiene como demás componentes una resistencia y un capacitor. En este caso, la fórmula de voltaje de salida del amplificador integrador se define por la expresión voltaje de salida con respecto al, no, con respecto al tiempo es igual a -1 sobre RC, por la integral del voltaje inicial con respecto al tiempo por la derivada de T más K, donde K representa la carga inicial del condensador. Un sumador se trata de un amplificador operacional el cual tiene una resistencia de realimentación. Esta configuración consiste de entradas de voltaje por medio de resistencias. Estas entradas pueden estar conectadas al pin inversor o al no inversor del amplificador operacional. El trabajo que realiza el amplificador en esta configuración es sumar estas múltiples señales de entrada, es decir, añade de manera algebraica dos o más señales de voltaje, permitiendo que la señal de salida sea el resultado de la suma. Bueno, aquí se muestra nuestro circuito.
Lo llamamos controlador, inversor, integrador, diferencial, debido a que está formado por un inversor en la parte superior, un integrador en la parte central y un derivador en la parte inferior. Cada salida de cada amplificador va a dar a la entrada de un sumador que está al final del circuito. En nuestro osciloscopio va a medir la señal de entrada, que podrá ser sinoidal, de diente de sierra, de picos o cuadrada. La salida del inversor no la tomaremos en cuenta, pero la del integrador y la de el derivador sí la mostrará el canal C y D. Y también se mostrará la salida del canal del sumador en el canal B. Bueno, y los resultados son que en este primer caso una onda sinoidal es la primera que se muestra en color amarillo, entra al circuito y al pasar por el integrador se genera una onda sinoidal con una amplitud considerablemente más grande, que bueno, es la que además al pasar por el derivador se generará una sonda sinoidal de menor amplitud pero desplazada, cumpliendo la propiedad de la derivada de seno igual a coseno, que es la que está en color verde. Y al combinarse todas las salidas en el sumador se obtiene una onda sinoidal con una amplitud intermedia, es la que está hasta el último, que es de color azul, entre la derivada y la integral. Y en este segundo caso, una onda de picos de color amarillo entra al circuito y al pasar por el integrador se genera una onda sinoidal correspondiente a la integración de la misma, que está en color rosa. Y cuando pasa por el derivador se forman unas ondas, las ondas verdes, que tienen su punto más alto cuando el pico amarillo lo tiene, y su punto más bajo corresponde al punto más bajo del pico. Al combinarse todas las salidas en el sumador se obtiene una onda sinoidal con una amplitud intermedia, la azul, entre la derivada y la integral. En este tercer caso, una onda de diente de sierra entra al circuito. Al pasar por el integrador se genera una onda sinoidal con amplitud precipitada en picos, que es la que está en color rosa, los que igualan al nivel más alto de la sierra en color amarillo, correspondiente a la integración de la misma. Y cuando pasa por el derivador se forman unas ondas verdes que tienen su punto más alto cuando la sierra, la de color amarillo, lo tiene. Al combinarse todas las salidas en el sumador se obtiene una onda sinoidal invertida, que es similar a la onda integrada con una amplitud menor, la de color azul, a las amplitudes mostradas previamente. Y aquí se puede ver que la frecuencia que se utilizó fue de 10 Hz y una amplitud de 1.5. En un piscos que iguala al nivel más alto de la sierra, que es el amarillo, correspondientemente a la integración de la misma,
Cuando pasa por el derivador se forman unas ondas, que son las de color verde, que tienen unos puntos más altos. Cuando la cierra, que es la de color amarillo, lo tiene. Al combinarse todas las salidas, en el sumador se obtiene una onda sinodal invertida, similar a la onda integradora con una amplitud menor, que es la de color azul, a una amplitud mostrada previamente. Esos son los resultados de las ondas. La frecuencia es de 10 Hz y amplitud 1.5. Y vamos ahora a los resultados. Este cuarto caso es una onda cuadrado, que es el color amarillo. Entra al círculo al pasar por el integrador y se genera una onda de picos, que son las de color rosa, con una gran amplitud correspondiente a la integración a sí misma. Cuando pasa por el derivador, se forma ondas verdes que tienen en su punto más alto. Cuando el cuadrado, que es color amarillo, envía a lo más alto, al combinarse todas las salidas en el sumador, se obtiene una onda de picos con una amplitud intermedia, que es la de color azul, entre las derivadas y las integradas. Aquí vamos a la conclusión. Los resultados de la simulación han valido con la eficacia del diseño propuesto para el circuito, que se emplean amplificadores operacionales. Se han demostrado que el circuito es capaz de realizar con éxito las operaciones de inversos, integraciones, derivación y suma de una señal de entrada. Se ha observado que la interacción entre las diferentes etapas del circuito, especialmente en la etapa del sumador, tiene un impacto significativo en la forma de una onda de salida. Los resultados obtenidos durante la simulación validan la eficacia del diseño propuesto, destacando la importancia y ajustes precisos y consideraciones sobre las interacciones entre las etapas del circuito. Además de explorar y comprender cómo los amplificadores operacionales pueden ser utilizados con un conjunto para realizar una serie de transformación en una señal de entrada. Este proyecto proporciona una sólida